Muy buenas noches. Bueno, ya van 10 días del ataque de Hamás a Israel, que han dejado hasta el momento más de 1.400 muertos del lado israelí, mientras que en Gaza se reporta que los fallecidos son más de 2.800. Esta noche vamos a debatir este tema con nuestros colaboradores de los lunes. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás, Héctor? Buenas noches. Leo, buenas Javier noches. Tello, muy Leo, buenas muy noches. buenas noches. Y desde Nueva York está con nosotros Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, Javier, Héctor. Bueno, pues, ¿qué podemos decir a 10 días, Héctor, de este conflicto? Bueno, podemos volver a cómo empezó este conflicto, porque me parece que es muy importante precisar de qué se trata. Leía a Andrés Oppenheimer diciendo que no entiende cómo los medios occidentales de gran calidad periodística siguen hablando de los terroristas de Hamas como militantes, como partidarios de un grupo político, y no como lo que fueron, como lo que son y lo que fueron específicamente durante esta incursión expresa, intencional, helada en sus intenciones y en su comportamiento, de un acto terrorista contra civiles israelíes, intencionalmente hecho contra civiles israelíes e intencionalmente hecho de la manera más inhumana, más fría y más salvaje posible, con ánimo de que se notara la atrocidad, porque lo que vemos ahora es que había detrás de esto por lo menos dos cálculos absolutamente fríos. Uno, el que Jorge nos dijo el lunes pasado, que es la interrupción de estas promisorias negociaciones que se estaban dando, por lo menos entre Arabia Saudita e Israel, primero. Sí. Pero segundo, con la frialdad de prender la llama de la ira, de la rabia y del odio israelí. Es decir, de conectarse con esa reserva de irracionalidad, de odio, de ira que ha habido siempre en este conflicto. Y desgraciadamente consiguieron hasta ahora las dos cosas. Las dos cosas. Consiguieron interrumpir esa negociación promisoria, como son todas las cosas promisorias en materia de negociación en esa parte del mundo, llenas de dificultades, llenas de obstáculos, pero promisorias, y desde luego que sí tocaron por lo menos una parte muy seria de la ira, de la justa ira israelí, por lo menos por la manera, Jorge, como empezó el discurso de Netanyahu, responsable clave, si alguno, de buena parte de este desastre, devolviendo el acto terrorista con palabras que anunciaban casi otros actos terroristas, diciendo, bueno, pues esto va a tener una represalia que lo van a recordar por generaciones, dijo él. Sí. Y su secretario de la Defensa dijo, van a ser tratados como lo que son, como unos animales. Y las siguientes decisiones anunciadas eran: se cancela en la ya de por sí cancelada territorialidad de Gaza el agua, la energía, la alimentación. Entonces, frente al acto terrorista frío, despiadado, de secuestrar, de asesinar de parte de Hamas, de pronto, por lo menos en el nivel del discurso de Netanyahu, empieza algo como parecido, diciendo, bueno, pues nuestra retribución va a ser de la misma manera, de la misma intensidad y de un costo inolvidable, de un costo bíblico, vamos a decirlo así. Sí. Bueno, pues esa respuesta de Netanyahu me parece a mí que creó una enorme confusión en el mundo internacional y en la respuesta a la solidaridad inicial que había cosechado Israel, y apareció como el gigante, el poderoso,
Ahí te voy. decidido a abusar de la misma manera, con la misma atrocidad de que había sido abusado. De manera que jamás, con este dirigente israelí, consiguió una buena parte, si no es que todo lo que estaba buscando. Javier, lo debatíamos, ¿no? La semana pasada, de cuando los terroristas se salen con la suya, ¿no? Claro. Parece que se van a salir con la suya si el objetivo era quitar los acuerdos de Abraham, famosos acuerdos de Abraham, que es el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, y provocar una reacción tremenda por parte del Estado de Israel. Sí, si esos eran objetivos, parecería que igual lo logran. El segundo para mí es lo que creo que una situación provocada por esto es que después del horror de lo ocurrido hace 10 días, estamos como que cada día despertando con cosas impensables posibles hacia adelante, ¿no? Desde el primer día, cómo está involucrado Irán y si está involucrado, a qué nivel, y si está involucrado en cierto nivel, eso podría implicar algún conflicto con Irán. ¿Qué va a hacer Hezbollah? ¿Va a empezar a atacar a Irán? En fin, como ya que... empezaron. Bueno, ¿no? empezaron, pero... Escaramuzas, vamos a Escaramuzas, que eso siempre hay, ¿no? Sí. Pero como que de repente hay un chorro hay una enorme volatilidad e incertidumbre hacia adelante que no se ve, o sea, que puede ser aterradora, que no se ve además con un claro fin, que no se ve soluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que día a día estamos esperando eso, a ver qué pasa. Ahora, hasta el momento que estamos grabando el programa, no ha entrado territorialmente el ejército de Israel a la Franja de Gaza. Hay 360,000 tropas reservistas que han sido llamadas y, si no mal recuerdo, hay 160,000 soldados en activo. O sea, estamos hablando de 500,000 de un ejército grande, de 500,000 de personas. Sumamente Israel, profesional y listos para entrar, ¿no? Sí. Pero no han entrado, ¿eh? O sea, también creo que es información importante. Es muy importante. Sí. Y ese es otro tema, ¿no? Sí. Entran, no entran, si entran para es que quedarse. si entran... Eso nada más, Sí. eso es una cosa, es una incertidumbre Sí, enorme. enorme, ¿no? Es que si entran, Jorge, híjole, es que es casi como entrar a Afganistán, ¿no? Todos los que entraban a Afganistán salían con la pata la cola entre las patas, mano, ¿no? Sí, pero todavía Afganistán es un país rural, Sí. extenso, Sí. montañoso. Es Iztapalapa, pues. Sí. Alguien escribía que Iztapalapa es más densa, creo que Pascal Beltrán del Río, alguien que es más densa Iztapalapa que jamás Gaza. que toda la franja, pero Sí. seguramente no que la ciudad de Gaza City. Sí. Yo creo que aquí hay dos puntos que quisiera subrayar que van en el sentido de lo que decía Héctor. En primer lugar, Hamás sí colocó a Israel en una disyuntiva un poco diabólica, Sí. que es de si responde como Hamás quiere que responda, está dispuesto jamás a perder 10, 15, 20,000, lo que les quieras llamar, bajas, llamémosle así, para no entrarse de si esos van a ser terroristas o militantes o civiles. Sería terrible si Israel cae en eso, que no quiere decir que los bombardeos hasta ahora no hayan sido en parte eso también. Yo creo que hay un elemento también de salvajada en la intensidad. Sin duda. Y la falta de precisión, probablemente inevitable, de los bombardeos aéreos. Estaría cayendo Israel exactamente en la trampa que jamás les tendió. Pero un poco lo que está sucediendo, Leo, me temo, es que Estados Unidos y otros países le están pidiendo a Israel lo imposible. Es decir, por un lado, que se manejen con cuidado, con prudencia, que no haya justamente una masacre, que no haya
muertes innumerables de civiles, de mujeres, de niños, etc. Y por el otro, que sí destruyan la capacidad militar de Hamás para que esto no vuelva a suceder. La clave de la definición es esa. No es una venganza, no hay que verlo como represalia, como venganza, como retribución, aunque mucha gente en Israel seguramente así lo ve. Hay que verlo en términos de imposibilitar la repetición, que no pueda nunca más esta organización hacer lo que hizo. Ahora, esos dos objetivos, ser prudentes y suprimir esa posibilidad, creo que son incompatibles. No veo cómo puedan convivir esas dos metas, lograrse esas dos metas simultáneamente o incluso con una cierta separación en el tiempo. No lo veo, no sé cómo. Es que no me dedico a eso, entonces pues no me toca a mí saberlo. Pero ¿qué podría hacer Israel frente a esto? A ver, la sociedad en Israel, con toda razón, está enojadísima. Por cierto, también con su propio gobierno, bueno, pero han dejado a un lado esa discusión ahorita. No. Pero, vaya, ¿qué podría hacer Israel? O sea, cuando te matan así a 1,300 personas, de esa manera, hay 199 secuestrados. Por cierto, yo aquí lo voy a seguir repitiendo una y otra vez. 2 son ciudadanos mexicanos. Hoy hay 2 mexicanos secuestrados en la Franja de Gaza por Hamás. Pero, en fin, ¿qué puede hacer Israel frente a eso? Bueno, yo sé que estamos hablando, digamos, racionalmente de algo que fundamentalmente no acepta una solución racional de entrada. Pero lo primero que podría hacer Israel es revisar, Leo, qué es lo que dejó de hacer en materia de seguridad que permitió esta incursión terrorista de este nivel de 1,500 salvajes dedicándose a matar comunidades indefensas, por su mayor parte civiles, intencionalmente civiles, jóvenes que estaban en una fiesta, en un reventón. En un rey de la paz, celebrando la paz. Gente indefensa de las comunas, de las comunas rurales, de los kibbutz. Es decir, ¿qué es lo primero que tienen que hacerle? Es pasar a la báscula a Netanyahu y a su gobierno y a todo lo que condujo a esto. Es que no, ellos dicen lo vamos a hacer, pero no ahorita. Empieza por la autocorrección. ¿Tú crees que sería el momento ahorita? Yo creo que si en este momento los políticos israelíes echaran fuera a Netanyahu, ganarían una posición de credibilidad en el mundo para decir vamos a hacer otra cosa. Ahora, el problema es que Netanyahu ha ganado su mayoría democráticamente en Israel. Claro. Y la ha ejercido, eso sí, de una manera torpe, de una manera autoritaria, confusa, pero sobre todo de una manera torpe respecto de lo que era su promesa o la certidumbre que él esparcía sobre Israel. Por la seguridad, yo me ocupo. ¿No te ocupaste? Pues ahora tenemos que ocuparnos otra vez de la seguridad. Israel tiene que volver a pensar con todo rigor qué dejó de hacer y qué puede hacer igual, primero, y luego distinto, para efectivamente impedir que esto se repita. Pero no creo que eso vaya a resolverse, como dice Jorge, porque vayan a tratar de cumplir los 2 objetivos inalcanzables o mediante lo que sería quizá la verdadera hecatombe, una invasión terrestre de Gaza. Porque ya con los misiles que tiran, con las bombas que tiran, matan muchos más inocentes que responsables. Hay casi 3,000 muertos y 10,000 heridos. La mitad son mujeres y jóvenes y niños. La mitad de eso. Sí. Entonces, ya eso es una salvajada, como dice Jorge. Ahora, ¿qué le dices a un pueblo agraviado,
asesinado, violentado de esa manera, en términos de comportarse de una manera racional, no lo sé. Pero la mejor opción que tiene Israel es no tener un comportamiento equiparable al de los terroristas que le han infligido este daño. Quiero pensar, Javier, que sí están pensando muy seriamente si entrar o no a Gaza, Sí, porque claro. de verdad, eso sí, o sea, sería una guerra urbana, costosísima. Además, como me decía hoy un amigo, la de sorpresas que les han de tener preparados los de Hamás a Israel cuando entren a Gaza, porque ese sí es tu territorio, Javier, Claro. ¿no? Sí, el lunes pasado citaste, creo que un documental o un programa The Gatekeepers. donde el consenso es que no había una solución militar Sí. al terrorismo. Hay excepciones y nada más la quiero señalar por el alto costo que A tienen ver. esas excepciones. Un famoso caso, una famosa excepción fue precisamente lo que hizo el gobierno de Sri Lanka en contra de los tigres de Tamil. Desaparecieron. Fue una operación militar en que eliminaron, en efecto, a los tigres tamiles. El Muy costo, por abajito, o sea, El costo. no. el costo. Sí. Se calcula que alrededor de 20,000 muertos civiles. Sí. O sea, no miembros de los tigres tamiles. No los estaba viendo el mundo, Nadie. como estamos viendo Claro. a Israel. Exacto. Hubiera sido imposible. No, Si el ahorita mundo todos nos los hubiera estado bien, reflectores, claro. los reflectores están sobre esa región, Sí. desde No, luego. nada más lo menciono para que quede claro Sí. el costo. Curiosamente, ahorita que mencionó el tema, Jorge, llegó a la cifra de 20,000 Sí. bajas. Sí. Pues fue lo que más o menos costó en Sri Lanka, en un contexto radicalmente distinto, porque no era una zona urbana, Sí. etcétera. Entonces, probablemente sería en una zona urbana sería peor, Es un etcétera, país, etcétera. ¿no? Sri Lanka está- Ahora, es también una coyuntura muy particular política en Israel. Sí. O sea, es un gobierno muy particular el que... Bueno, ya es un gobierno de unidad nacional, ¿eh? Sí. Ojo, ya Sí. se... No, bueno, es parte de los cambios que hubo estas semanas. Sí. Ya se unió la Yo creo oposición. que eso es lo que contuvo la decisión de invadir exacto. Gaza. Eso. Bueno, o sea, finalmente, y a diferencia de un sistema presidencial, es un sistema parlamentario donde se toman decisiones en gabinete. Y aquí ya hay, digamos, un gabinete más plural en Sí, aunque Israel. sospecho que profundamente dividido. O sea, Claro. no sé cómo va a funcionar ese, a diferencia de los, no sé, yo pienso en el gabinete de unidad en el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Era un gabinete de unidad unido. Aquí es un gabinete de unidad totalmente dividido. No sé cómo va a funcionar. No sé el gabinete, pero los israelíes no. El 80% está en No. contra de Netanyahu. Le echan la culpa. Y a Totalmente. favor de una retaliación. O sea, Sí, pero sí, ¿cuál? sí. Bueno, es que Esa es toda la pregunta. Esa es la pregunta. O sea, yo creo que no sé, yo no Sí. sé ni remotamente lo suficiente de la política interna de Israel para entender cómo va a funcionar eso, qué tipo de decisiones puedan salir de ahí, qué tan probable es una Tendrán que invasión escuchar territorial. también a los generales, ¿no? Que son los que saben hacer la guerra, digamos, ¿no? No sé. También han perdido mucha credibilidad con esto que pasó, los servicios de inteligencia, en fin, ¿no? No, está horrible la Sí, sí. situación. No, para- la sociedad israelí, de acuerdo con todas las encuestas, con varias, le echa la culpa a Netanyahu. Sí, Lo responsabilizan a él en un 70-80% de todo esto. Y yo creo que eso es muy sano, es una reacción muy sana, que no quiere decir que no haya un deseo de venganza, la menor duda, ¿no? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta aquí dos elementos adicionales. Uno, si no destruyen a Hamás, sí es una invitación a que lo que quede de Hamás lo Sí. vuelva a hacer. Claro. Porque como tú dices, Leo, nosotros lo vemos, pues los de Hamás también Sí. se salieron con las suyas Sí, y pues sí. no los destruyen, pues se lo vuelven a aventar el mismo tiro pues sí. la semana que entra o dentro de 2 años, no sé. Sí. Pero sí es cierto, insisto, no es un problema de represalia o de venganza, es un problema de no recurrencia. Y el otro tema es Estados Unidos. Para Israel es muy complicado
hacer algo contra los deseos de Estados Unidos. Biden creo que ha sido muy hábil en la parte pública de ser totalmente partidario de Israel, sin ninguna reserva, sin ningún tipo de duda. Pero en privado yo supongo que él y Blinken y otros le están diciendo a Netanyahu y al ejército, miren, esto de ocupar Gaza, mala idea. Ya lo dijeron. Público. Ya lo dijo en público. Pero esto incluso de entrar por tierra a Gaza sin un objetivo muy preciso, muy circunscrito en el espacio y en el tiempo, no es aceptable, porque no vamos a poder contrarrestar la ola de rechazo que va a haber en el mundo, en la comunidad internacional contra Israel, si eso sucede, y en la universidad. Yo le pregunté a mis alumnos hoy en NYU y algunos de Columbia, pero los de NYU son más reveladores porque es una universidad con mucho estudiante judío. Muchos, incluso se le llama a veces NYU. Pues bueno, estaban totalmente, dicen que el estudiantado está dividido, que no hay una simpatía aplastante, ni mucho menos por Israel, incluso en una universidad con tanta población judía como esta. Y en Colombia me decían, tú Javier, tú Leo, bueno, Héctor también fue profesor ahí, que tampoco, más bien el estudiantado es pro-palestino. Sí, así es. Entonces, contra eso, hijo, bueno, y lo sabrán, lo piensen muy bien. Y lo sabrán Estados Unidos, de que meterse en esos berenjenales tiene consecuencias, porque su reacción ante el 11 de septiembre fue meterse en Afganistán y en Irak, y sí ganaron la guerra, pero híjole, luego se fueron con la cola entre las patas. No han recuperado la credibilidad moral. Exactamente. O sea, vamos a una pausa. Seguimos con este tema de Israel. También quiero traer el caso de cómo ha reaccionado México frente a este conflicto. Regresamos en un momento más. Bueno, regresamos, estamos analizando este conflicto en Medio Oriente. Héctor, ¿tú querías decir algo? Sí, mira, a mí me parece que hay una confusión moral aquí que hay que dejar muy claramente despejada. Es inaceptable confundir el terrorismo de Hamás con la causa del pueblo palestino. Y eso está confundido, está mezclado. Tienen una historia común y vienen de un proceso que está asociado a la historia de los últimos medio siglo del pueblo palestino. Pero no hay ninguna identidad entre el terrorismo de Hamás y la causa de la causa de los palestinos. Yo creo que incluso ellos son víctimas de Hamás, los palestinos. Naturalmente. Yo opino eso. Porque son los que los usan como pretexto y los usan como escudo. En este momento los están usando como escudo para evitar justamente la represalia israelí, digamos, focalizada hacia Hamás. Y esa confusión moral entre el terrorismo y las causas políticas que ese terrorismo dice representar, me parece que es una de las grandes confusiones morales del mundo en este momento. Por cierto, es una de las confusiones, es la confusión moral que está en la base de la posición que tomó México, de juzgar que son lo mismo una violencia que otra violencia. No, la violencia terrorista es muy distinta de la violencia que ejerce un Estado en defensa de su supervivencia. Y yo añadiría otra confusión, que es también Israel como país, incluso el Estado israelí, y otra cosa es Netanyahu. Y más que Netanyahu, ciertos grupos aliados a Netanyahu que están gobernando hoy el Estado de Israel. Y otra injustificable también. Una cosa es la crítica al Estado de Israel
por su comportamiento en materia de seguridad y sus abusos confesados por ellos mismos en términos de contener a sus vecinos. Y otra cosa es el antisemitismo mundial. Que parece que está... No, es que todo eso resurge junto y no va junto con no puede mezclarse. Así es. La reacción de México, Javier, se quedó corta. Hubo un reclamo por parte de la embajadora de Israel diciendo no condenar el terrorismo es... no lo cito exactamente, pero no condenar el terrorismo es ponerse del lado del terrorismo o defenderlo. ¿Qué te pareció la reacción de nuestro país? Hubo dos, digamos, reacciones, una por parte de Cancillería y otra, vamos a llamarla más improvisada, por parte del presidente en su mañanera. Sí. Yo creo que la reacción formal, oficial de Cancillería, yo digo que fue correcta, si bien algo tibia, pero sí era una reacción en la que se condenaba el terrorismo, se mostraba empatía por las víctimas y se reconocía el derecho del Estado de Israel a defenderse. Son las tres cosas que quisieras en una reacción de este tipo. Es una reacción, yo creo que algo tibia, dada lo ocurrido, y distinta a la reacción del presidente, que creo que más que tibia, fue incorrecta. Sobre todo, yo digo, porque hay dos momentos en estas cosas, ¿no? Hay un momento inmediato que lo correcto es, cuando se trata de actos terroristas, condenarlos sin titubeos y casi de manera independiente al contexto. Y dos, mostrar solidaridad y empatía con las víctimas, ¿no? Ya los matices... Luego los pongo. 3 semanas después, un mes después, en debates en Naciones Unidas, hay que matizar, hay que poner en contexto, ¿no? Pero hay una reacción inmediata. Entonces, a mí me faltó esa reacción inmediata de empatía, de simpatía y de condena absoluta, tanto en la oficial de Cancillería y del lado del presidente. Creo que lo que hubo fue una reacción de lugares comunes, que otra vez, yo no tengo ningún problema en muchas circunstancias que la reacción sea la reacción de cajón, no en algo así. Siento que hubiera sido mejor el silencio, incluso, ¿me entiendes? Que salir a decir que estamos a favor de la paz, ¿no? Que nuestro colega Jorge Castañeda ha llamado la doctrina Miss Universo, Jorge. Bueno, yo y muchos más, cuando yo invento algo, por supuesto que lo reclamo para mí, pero en este caso muchos han utilizado ese término porque pues es en efecto lo que dicen las que concursan en los concursos Miss Universo y les preguntan cuál es su mayor deseo en el mundo. World Peace, la paz mundial. Bueno, pues es lo que dijo López Obrador más o menos. Es el mismo nivel de sofisticación, de profundidad, de empatía que las concursantes de Miss Universo. Lo que a mí me complica la vida, no me gusta esta posición de México, Leo, es que repite lo que ha venido sucediendo desde principios de sexenio. Sí. La Cancillería, o en el caso de Ucrania, claro. Por ejemplo, la misión de México aquí en Nueva York, en la ONU, en el Consejo de Seguridad, hacen el discurso, pronuncian el discurso adecuado, votan correctamente, pero al día siguiente López Obrador dice exactamente lo contrario. Y entonces parece que quedamos bien con todo el mundo cuando en realidad quedamos mal con todo el mundo y damos una impresión de la patada y de manera justificada, porque bueno, lo lógico es una de dos: o el canciller puede convencer al presidente, la canciller puede convencer al presidente de una posición, y esa es la posición del gobierno de México, punto. O no puede convencerlo, por las razones que sean, y entonces pues ya sabrá si se traga el sapo. Como te decía, tiene un lago entero de sapos, Marcelo Ebrard, ahí
en su casa, en la Plaza Río de Janeiro. O sea, no es un estanco, no es un arroyo, es un lago. Es el Báltico o algo así de tapo. Yo no sé si Alicia Bárcena quiere también ir juntando sapos. No veo para qué. Y luego, por último, esta cosa del pacifismo mexicano. Mira, yo no creo que haya pueblos más violentos que otros. No creo yo en eso. Pero así como que el pueblo mexicano sea especialmente pacifista, después de la revolución, de los 200,000 muertos que llevamos en estos últimos 15 años, o de haber entrado a la Segunda Guerra Mundial, pues no sé si el término pacifista sea el más adecuado. No entiendo con qué lógica López Obrador dice que somos un país pacifista. Como que ¿por qué? ¿Según quién? Pero ¿por qué no se nos da esto que tú dices? Creo que es muy importante, la empatía de primer momento, el ir a dar un abrazo, ¿no? Ya luego las florituras y los matices los pones después. Y Jorge, a ti te tocó el 11 de septiembre, ¿no? Del 2001, ¿no? Donde muchos decían, ¿y dónde está México? Y ahí sí con su gran aliado, ¿no? Económico, político, militar, que es Estados Unidos. ¿Por qué no se nos da? Bueno, porque la sociedad mexicana o el gobierno o sectores del gobierno de entonces y de ahora piensan que la sociedad mexicana no tiene esa empatía. Yo no estoy convencido de eso, pero eso es lo que pensaban algunos entonces y lo que obviamente piensa López Obrador hoy. Él piensa que la sociedad mexicana no está con Israel en ese primer momento de empatía, como decía Javier. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Sí, a ver. Lo que diga la secretaria es muy importante y lo que dice el embajador de la ONU también es importante. Pero el que toma la posición de México es el presidente. Esa es la que vale. Sí. ¿Por qué no toma una posición de empatía? Por razones ideológicas. Por la misma razón que no denuncia la invasión de Ucrania. Porque tiene una simpatía ideológica con el otro bando. ¿De qué manera? De una muy rara manera que combina el antiamericanismo tradicional de México, el prosovietismo de una época de la Revolución Mexicana y del PRI, y esta especie de sensación de que América Latina está en una especie de resurgimiento hacia su independencia y el sur está más cerca de la sensibilidad de Rusia o de China que de Estados Unidos, etcétera. Pero básicamente porque no creen en la ley. Porque si creyeran en la ley internacional está muy claro qué es lo que tú tienes, cuáles son las leyes de la guerra que tienes que respaldar. En primer lugar, el hecho de que las leyes de la guerra, desde la Segunda Guerra de la ONU y las convenciones de Ginebra, en primer lugar, no está permitido atacar civiles. Eso se condena de entrada, todo ataque a civiles se condena de entrada. Segundo, se juzgan en dos carriles la acción violenta de un Estado o de un grupo. El por qué, la causa por la cual se comporta violentamente, hay una legítima que es defender su propia existencia. Y el cómo se juzga aparte. Puedes tener una razón plena de estar en la ira, en la necesidad de una represalia, en la necesidad de contener, como dice Jorge, que no se repita este acto en contra de tu integridad, y tienes toda la razón ahí, pero si tu cómo es arrasando Gaza, el cómo destruye la validez de tu porqué. Y esto me parece a mí una regla bastante fácil de aplicar para un presidente que tampoco le están pidiendo que haga un gran análisis, simplemente que diga, me parece una barbaridad ese acto de terrorismo contra estos ciudadanos del Estado de Israel indefensos. Nada más. Punto. Nada más. ¿Quieres agregar algo? Sí, en efecto, lo que se juzga de inmediato en el momento que ocurre es un acto. En este caso es un acto terrorista que no debe ser un problema para ningún presidente, yo creo, juzgar y declarar inaceptable, condenar un acto terrorista.
no hay que entrar a la causa palestina. No. Juzgas un acto terrorista como lo que es. Tú lo dijiste bien, es un primer abrazo. Sí. ¿No? Es, a ver. Sí. Y estás hablando de... y no es un abrazo a Netanyahu tampoco, ni a los aliados de Netanyahu. No, es a las víctimas. al pueblo de Israel, Sí. por lo ocurrido. No es como si alguien en el terremoto en 85, en vez de mostrar empatía y solidaridad con los mexicanos y el pueblo mexicano, hubiera hecho declaraciones de que se debe a la corrupción en México, que se hayan construido cosas fuera de lugar, ¿no? Sí. Totalmente fuera de lugar, ¿no? Lo que muestras en ese momento es esa empatía. En el caso de un terremoto no condenas a nadie. En el caso de un acto terrorista tienes que condenar el acto como un acto terrorista y punto, ¿no? Perdón, Jorge, Leo, ¿quieres agregar algo? Solo Sí. quiero agregar una cosa. Me ha Sí. desconcertado mucho la reacción de la comunidad judía en México ante las declaraciones de López Obrador, porque la embajadora de Israel sí le reclamó esa falta de empatía, como tú mismo lo dijiste. La comunidad judía, por ejemplo, en Colombia, explícita y claramente le reclamó al presidente Petro establecer una equivalencia entre Auschwitz y Gaza. Bueno, es que, es que Petro sí se fue. Petro sí se fue como hilo de media, mano, ¿no? O sea, Ni una copa más. para el sí, señor Petro. ni una copa Ni más. una copa exacto. más, ¿no? Sí. La comunidad judía mexicana se hizo de la vista gorda ante esta falta de empatía de López Obrador. Me parece un error, me parece incluso, diría yo, obviamente con todo el afecto que les tengo, un acto de cobardía. Y lo lamento. Bueno, pues ahí está las reacciones en nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar ahora a analizar un tema que nos compete aquí a los mexicanos, que es la política de austeridad en el gobierno de López Obrador. Regresamos.